Hola amigos, bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a comentar acerca de lo que es la indefensión aprendida, aquello que sentimos cuando creemos que no podemos cambiar las cosas o cambiar nuestra realidad. Es un concepto psicológico que se manifiesta en una persona víctima de un abuso. La mayoría de las personas con indefensión aprendida han vivido en un estado de abuso permanente. Entonces esta persona abusada, manipulada, llega a un punto en el que siente que haga lo que haga, no puede cambiar su realidad. Esta persona entra en un estado de rendimiento, de sentirse vencido por las circunstancias o por la persona que en este caso está ejerciendo el abuso. La persona se siente atrapada y experimenta un agotamiento emocional y físico, manifestando una conducta pasiva en la que ya no tiene las fuerzas para enfrentar el conflicto o salir de él. Esto desde luego cuando se ha instalado esta indefensión aprendida, este comportamiento pasivo de la persona víctima queda como anclada en esta situación porque su autoestima ha mermado a niveles en los que ya no tiene la fuerza para recuperar el control de su vida, ni siquiera puede darse cuenta de la trampa en la que ha caído y el estado de captura en el que se encuentra. Es decir, que la voluntad de la persona queda subordinada a aspectos o a personas que estén generando precisamente este estado. El investigador que descubre la indefensión aprendida fue Martin Seligman y junto con Obermeyer se plantearon la situación de cuál sería el origen para que tanto personas como animales cayeran en este estado de indefensión, ya que tanto animales como personas permiten un dolor elevado en el que se sienten imposibilitados para abandonar dicha situación. El primer experimento que se hizo fue con perros, lamentablemente. Ya sabemos lo que es experimentar conductas y situaciones con animales. Después la investigación se hizo con humanos y se comprueba lo que sucede con la persona o el animal en un estado de indefensión, cómo se adaptan y se acostumbran, incluso eligen quedarse sin buscar una solución, sin salir de ella, porque han perdido todo. Los tres déficits que se van a manifestar en una persona con indefensión aprendida serían el motivacional, el emocional y el cognitivo, provocando esto desde luego desórdenes conductuales. Los más comunes vamos a tener aquí los estados de ansiedad, la depresión, llevando con esto a la persona a ser incapaz de identificar la problemática que está viviendo y creando en él un déficit cognitivo. Y la pregunta es, ¿por qué no hace nada la víctima? Bueno, pues porque ha llegado a unos niveles de daño fisiológico, es decir, que todo su ser, toda su persona ha quedado completamente paralizada. Tanto sus ámbitos psíquicos como somáticos se hunden en este síndrome. Por lo tanto, no es suficiente el tomar una decisión de romper esta dinámica, ya que lo que se requiere es desaprender la forma en la que se procesa la situación dolorosa. ¿Cómo se llega a este estado? ¿Cómo actúa el abusador sobre la persona que ha quedado en indefensión? Primero que nada, expone continuamente a la víctima a situaciones adversas. Le baja la moral de alguna manera, la sobrecarga de trabajo, debilita sus fuerzas, puede recurrir a cerrarle el apoyo durante un tiempo, cualquier tipo de apoyo se lo niega y se le niega muchas veces por periodos. Enseguida la persona que ha sido tratada ya anteriormente de ese modo empezará a manifestar déficits en estos ámbitos afectivos, emocional, cognitivo y fisiológico. ¿En dónde vemos esto con mayor frecuencia? Pues en los ambientes familiares y en las relaciones de pareja. También los hay, desde luego, en los ambientes laborales, en la escuela, incluso en grupos de amigos. En relaciones con amigos, esto también se va a dar. Aquí podemos encontrar una manera más disimulada de ejercer este tipo de abuso.
muchas veces implica un abuso económico, un abuso psicológico y moral. Incluso también en grupos religiosos se puede dar, porque utilizan la información, manipulan la información para hacer sentir a la otra persona, pues jugar con los conceptos de culpa, con los conceptos de moral, de lo que es bueno o malo, y crea en la persona vulnerable una confusión, una distorsión cognitiva, mermando completamente su autoconfianza y desde luego su valía personal. Es importante quitar esos estigmas del concepto de víctima o de cómo se ve a la víctima, porque muchas veces es, bueno, pero ¿por qué no haces algo? ¿Pero quién te manda? Tenemos una narrativa muy tóxica, muy dañina hacia la persona que está en este estado de vulnerabilidad y de víctima. Tenemos que entender que esta persona ha perdido la capacidad de ver con claridad qué está pasando en su vida. El concepto de víctima no nos termina de agradar y muchas veces nos volvemos un poco como agresivos hacia la persona víctima o a quien se siente víctima o a quien es víctima. Entonces aquí hay unas diferencias que tenemos que tener muy en claro. No es lo mismo que alguien se victimice para manipular a alguien que realmente es una víctima que ni siquiera ha tomado conciencia de ello. Tampoco se le va a decir a la víctima, eres una víctima y ahí quédate, eres una víctima y pobrecita de ti, eres una víctima y de ahí no puedes salir. Eso tampoco es nada saludable. Pero es importante que la víctima vea que ha estado permanentemente en un estado pues de abuso. De otro modo, no hay manera de salir de esta situación psicológica tan dañina. Entonces, lejos de decirle lo que debería o no debería hacer, si queremos ayudar, lo que podemos hacer es eso, ayudarla a que recupere el control de su vida, a que levante esa autoestima, a que se informe sobre lo que está sucediendo y a que tome decisiones, incluso ayudas médicas si es necesario, para que pase y libre el proceso. Esto es realmente tan grande que lo podemos ver a un nivel macro. Es decir, este juego finalmente de manipulación lo hemos visto a escalas pues mundiales. Y un ejemplo lo tenemos pues nada menos que en la Segunda Guerra Mundial. Lo que hizo un hombre con toda una nación, como tanta gente quedó en un estado pues eso, de indefensión. Y en más corto, pues tenemos a las escuelas con el bullying y en el trabajo con lo que se conoce como mobbing laboral. Entonces, bueno, si tú te encuentras en un estado de indefensión aprendida, no lo sabías o estás conociendo estos temas, no necesitas tanto identificar si la persona que lo hace, qué es, si es narcisista o no. Hemos hablado mucho en este canal sobre el narcisismo. Aquí lo que importa es que tú estás en un círculo de abuso y la forma de salir es informándote primero y fortaleciéndote, recuperando el control y llevando tú las riendas de tu vida. Eso sería todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Nunca lo hago, pero hoy los invito a suscribirse. Gracias por acompañarme. Adiós.